Mega Noticias con Paco Ramírez. Que siempre sí fue traición y que el gobierno de México sí recibió información de Estados Unidos en el momento mismo que llegaron a Nuevo México el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Así cerró la semana Ken Salazar, el embajador norteamericano, respondiendo a los dichos de López Obrador respecto a la falta de cooperación de Estados Unidos. Fue una operación entre cárteles en donde uno, el Güero, el hijo del Chapo, entregó al otro, el Mayo Zambada, llevado contra su voluntad. Así terminan 2 semanas de intrigas, reclamos, contradicciones, de no saber nada o de negarlo todo del gobierno mexicano. No se violó soberanía, dice el embajador, y subraya, no se utilizaron recursos de Estados Unidos, ni avión, ni piloto, ni agentes. El embajador respondió suave y diplomático, pero puntual. Respecto a la falta de cooperación, aseguró que la comunicación entre ambos gobiernos ha sido fluida desde la detención, misma que representa, dijo, una victoria para ambos países. Pero mire, déjeme mostrarle la historia en la voz de sus protagonistas. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, a Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles. Bueno, ahí están las voces de los protagonistas. Hacemos y establecemos comunicación con Ricardo Pasco, el ex embajador de México en Cuba, para tratar de que nos ayude a entender qué es lo que pasó hoy en este episodio. Embajador, un gusto como siempre que nos regale unos minutos. ¿Cómo entender este episodio? Buenas noches. Muy buenas noches, don Francisco. Bueno, en primer lugar, estamos ante un ejercicio, yo diría, muy cuidadoso del embajador Salazar al plantear ya la posición oficial del gobierno de Estados Unidos frente a este incidente. Efectivamente, 2 semanas después, pero hay que decir que en gran medida no ha cambiado la versión desde la versión que recibió la secretaria de Seguridad Pública Federal el mismo día del evento,
que ella misma informó en una mañanera diciendo que a las 3 y tanto de la tarde había recibido un aviso de la Embajada de Estados Unidos informando que estas personas habían aterrizado en un aeropuerto de Estados Unidos de Texas y a las 4 de la tarde avisaron al presidente López Obrador de esta situación. Hoy lo que hizo el embajador fue, yo diría, una práctica diplomática depurada, que fue simplificar el relato al máximo. Entonces, dice que el señor Guzmán López, hijo del Chapo, quiso entregarse y que llegó forzosamente a Mayo Zambada en el viaje, que el viaje habría sido planificado por él, era su avión, o por lo menos un avión que contrataron, un piloto que contrataron, y llegaron, y Estados Unidos dice hoy categóricamente que no tuvo absolutamente nada que ver con este operativo. Embajador, ¿cómo entender entonces los reclamos insistentes del presidente, incluso esta mañana cuando dijo no quieren cooperar los Estados Unidos? Bueno, lo que ha sucedido es esto, que en realidad el embajador sale en un momento cuando han circulado tantas versiones sobre el asunto, incluso con tanto detalle algunas de las versiones, hablando de la intervención de agentes de Estados Unidos, de grandes discusiones, de contradicciones como que el Mayo Zambada fue secuestrado o el Mayo Zambada en realidad negoció su entrega. Y versiones que han emanado incluso del gobierno de Estados Unidos, de distintas oficinas de inteligencia de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, escuchando con cuidado al embajador, él dice, yo les puedo asegurar que no participó absolutamente ningún elemento nuestro que está aquí en México. Y entonces lo que se ha estado manejando en una de las versiones es de que efectivamente los elementos de la DEA en México no participaron, pero sí participaron agentes de la FBI y del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Esto, por supuesto que con tantas versiones ya hay una gran nebulosa en torno a quién creerle en este asunto y por qué podría en un momento determinado el embajador preferir como la versión más simple. Lo que quiso demostrar el embajador, políticamente hablando, es de que no hay un conflicto bilateral entre México y Estados Unidos porque Estados Unidos no intervino en asuntos internos en México y no hizo un operativo aquí, que es la gran ofensa que subyace en este episodio, que hicieron algo en nuestro territorio sin siquiera avisar al gobierno de México, por lo tanto se interpreta que hay una gran desconfianza entre los dos gobiernos. Es correcto. Y él ha querido desmentir eso con su declaración el día de hoy. Oye, embajador, déjame, me lleva a mí en lo personal a tener dudas, porque si efectivamente, como dice Ken Salazar, fue una traición y llevaron al Mayo Zambada por la fuerza, no por su voluntad, como dice Ken Salazar, me llama la atención que en estos 2 semanas no ha habido un solo movimiento que indique que haya
diferencias o que haya molestias, enojos entre los cárteles del narcotráfico, que es el mismo, es el de Sinaloa. No ha habido absolutamente nada, está todo en calma, concretamente en Sinaloa. Sí, claro, esperábamos que si hubiese habido un secuestro de un dirigente, pues históricamente tan importante como el Así Mayo es. Zambada, habría habido una reacción de algún tipo y no la ha habido. Entonces, toda la circunstancia, don Francisco, hay que decirlo, mueve a la sospecha. La declaración del embajador, en mi opinión, es demasiado aséptica, demasiado limpia para dejar en claro que Estados Unidos no ha hecho nada, le cayó esto de sorpresa, no hubo ninguna violación a la soberanía territorial de México, Claro. etcétera, etcétera. Cuando las otras versiones están hablando de la intervención activa de elementos de Estados Unidos, pero no solamente eso, de la intervención activa de elementos de los aparatos de seguridad de México en esto, especialmente con relación a los movimientos del avión, de cómo se fue desarrollando los vuelos, la eficacia de los movimientos. Entonces, yo creo que estamos frente a la versión oficial que quiere limpiar el camino, que no haya un conflicto bilateral. Exacto. Pero hay que partir de la idea de que lo que subyace en esto es efectivamente un elemento de desconfianza entre los gobiernos, y el gobierno de Estados Unidos no ha querido compartir información estratégica con México en este caso, o por lo menos no con los funcionarios ligados probablemente ni al ejército ni a la oficina presidencial. Quizás otros aparatos de inteligencia de México sí tenían conocimiento de esto, incluso algún nivel de participación. Y nada más un último comentario. Sí. Creo que se tardaron 2 semanas porque en realidad querían hablar con el Mayo Zambada para ver qué tipo de información iba a proveer al gobierno de Estados Unidos. Y mi sensación de esta operación del embajador de limpiar el camino, de que no nos pueden decir nada, de que nosotros no hicimos nada, es porque vienen noticias bastante duras en las declaraciones del Mayo Zambada, y hay que prepararse para eso. Y la sugerencia para el gobierno de México sería: prepárense, porque probablemente vienen revelaciones muy duras y costosas para el régimen. Fuerte, fuerte esto último que nos dices, embajador. Déjame aprovechar, si me lo permites, tengo apenas un par de minutitos rápido, pero quisiera conocer tu punto de vista en otros sentidos. A ver, me gustaría si puedes darnos un apunte respecto a la sobrerepresentación previo a la cita del domingo allá frente al INE. Bueno, la sobrerepresentación yo lo he planteado, como lo está planteando el gobierno, como efectivamente el famoso golpe de Estado técnico que ha denunciado tanto Andrés Manuel. Pero cuando Andrés Manuel dice que alguien está preparando un golpe de Estado técnico, lo dice porque él está preparando un golpe de Estado técnico, porque él es la única persona que puede hacer eso. Por la función que él tiene en el Estado, el control del ejército, etcétera. ¿Qué representa? Es convertir a México en un sistema de partido único, donde ya no tendría absolutamente ningún sentido la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque van a desaparecer al poder judicial, desaparecer en el sentido de subordinarlo totalmente al ejecutivo,
el legislativo subordinado al ejecutivo, a un solo partido, al partido del presidente, al INE subordinado al partido. Y hay que vernos en el espejo, don Francisco. Vean cómo está apoderándose, atrincherándose en los aparatos del Estado Maduro en Venezuela. Lo hace porque controla el órgano electoral que lo declara presidente sin dar datos. Lo atrinchera la Suprema Corte de Justicia de ese país diciendo que sus datos son buenos. El ejército lo apoya y sale en la calle, incluso con tropas cubanas y del grupo Wagner de Rusia, apoyando al régimen para aplacar, arrestar, incluso matar a la gente que protesta, amenaza con encarcelar a los líderes, etc. Y por último, dispone de todo el presupuesto de ese país porque no hay órganos autónomos que vigilan cómo se utiliza ese recurso. Eso es lo que nos está amenazando en este momento. Eso es lo que significa la sobrerepresentación en este momento. Es un golpe de Estado porque es crear un nuevo régimen político en México, absolutamente borrando a la Constitución que nos rige. Lo dicen de otra manera, lo plantean como una cosa democrática cuando no lo es. Es lo más grave porque si se aprueba la sobrerepresentación, México va a ir en una deriva autoritaria que nos va a costar sangre regresar a un régimen democrático y constitucional en nuestro país. Estamos a un tris de un cambio histórico de régimen que va a ser trágico para México. Ricardo Pasco, ex embajador, como siempre, agradecido estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias. 100 palabras de Juan Carlos.